En realidad no es esta semana, sino en la semana anterior, pero en esta semana continuamos leyendo uno de los libros más, todos son especiales, todos son importantes. Es interesante cuando uno dice, el único pasaje o el libro más. No, cuando toda la palabra es viva y es eficaz. ¿Alguien dice amén? Pero esta semana en especial continuamos leyendo Isaías capítulo 7. No vamos a leer todo el capítulo 7. Quiero que si puede ubicarse en Isaías 7:14. Y mientras lo encuentra, Isaías capítulo 7, versículo 14, algo que quiero decirle que de este libro es uno de los profetas mayores. Isaías es uno de los profetas mayores. No es que sean los hijos de los hijos, sino sencillamente son más relevantes y sus profecías son mucho más grandes que los otros profetas. Pero también es conocido el libro de Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento. Si usted sabe, el Nuevo Testamento cuenta con 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en el Antiguo Testamento se considera Isaías como un evangelio porque es uno de los libros donde profetiza sobre la venida del Mesías, la muerte del Mesías y lo que Él haría para redimirnos del pecado. ¿Alguien dice amén a eso? Dios es bueno, amén. Y algo que me llamó la atención es en el versículo 14, si ahora sí lo tiene allí. Leamos la palabra del Señor, ese versículo, si lo tiene ahí en la pantalla, léalo conmigo. Dice, por eso el Señor mismo le dará una señal. No, léalo otra vez. Sí, léalo conmigo y léalo fuerte. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Por eso el Señor mismo le dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará ¿cómo? Emmanuel. Diga fuerte conmigo. Emmanuel. Ahora, Emmanuel, el nombre Emmanuel en hebreo significa Dios con nosotros. No ha llegado la Navidad, aquí en Colombia la celebramos desde septiembre, pero Emmanuel es Dios con nosotros. Y casi siempre estos pasajes los recordamos solamente como en esas épocas. Qué lindo Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ese nombre es bien especial y bien particular. Allí es la primera vez que se menciona la primera profecía con respecto a la venida del Mesías. Sería a través de una virgen, sería a través de una mujer que no había concebido hijos, que no había conocido varón tampoco, pero también algo bien particular es que dice Dios con nosotros. La venida del Mesías representaba Dios con nosotros. Y esa misma profecía que usted acaba de leer conmigo, ese mismo mensaje lo encuentra usted en Mateo capítulo 1, versículo 23, donde se cumple. Yo no sé si usted ha leído la historia, pero hay una parte bien particular donde María quizá le dice a José, oye, estoy embarazada. Y es obra del Espíritu Santo. Yo sé que más de un hombre diría, gloria a Dios, aleluya, si su novia llega con esa historia. Pero solo pasó una vez, no hay más profecías de esas. Y dice que José, no queriendo dañarla, porque ellos ya tenían un compromiso, culturalmente tienen una forma de casarse muy diferente a nosotros, pero ellos ya estaban comprometidos como tal. Entonces dice que José, para no dejar a María de pronto en vergüenza, finalmente él tenía un buen concepto de ella, él la iba como a cortemos aquí sin mucha bulla, sin mucha cosa. Pero cuando José decide terminar o romper ese compromiso que había adquirido con María, dice que un ángel, diga conmigo, un ángel. La Biblia no dice el ángel de Jehová o el ángel del Señor, sino un ángel, porque cuando usted encuentra en la Biblia el ángel de Jehová está haciendo una teofanía de Jesús. Después les explicaré eso. Pero el ángel le dice, no, es cierto. El hijo, el niño que tiene ella en el vientre, sí es por obra del Espíritu Santo. Entonces no la vaya a dejar, a cortar ese compromiso. Pero vuelve y repite esas palabras. Dará a luz un hijo y lo llamará ¿cómo? Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, ¿cómo sonaría Dios con nosotros en signo de pregunta? ¿Dios con nosotros? Cambia, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene el Dios con nosotros? Mientras, de hecho fue bien interesante, tenía algo para compartirles y teníamos en el grupo de Pasión en Casa un grupo de oración y fue bien particular porque hablamos de esto y creo que Dios habló muy, muy especial. ¿Qué implicaciones tiene Dios con nosotros? Si tú le preguntas a un cristiano, ¿dónde está Dios? Ese cristiano, ¿qué va a responder? Ella dice que en el cielo, en todo lado. No hay más cristianos aquí. En mi corazón. Generalmente a los niños siempre se les enseña, papito Dios, Jesús está ¿dónde? En mi corazón, ¿no? Y de hecho hay coros que cantaban eso. Ahora, es interesante, me llama la atención. ¿Qué implica Dios con nosotros? Quiero que piensen eso. No es solamente saber que Dios exista, no. Debemos comprender
que en el plan de Dios, el plan perfecto de Dios era estar en nosotros y con nosotros. Diga conmigo, en y con. O sea, Dios no hizo una creación por hacerla, no. El deseo de Dios siempre ha sido Emmanuel. ¿Qué? Dios con nosotros. Y si tú lo ves ahí en la Biblia, a diferencia de todas las especies, yo sé que hoy en día humanizamos el gato, el perro, el mico, todo lo que tengan como mascotas, pero es interesante, la Biblia es clara en decir que la única especie, el único ser vivo que tiene la imagen y la semejanza de Dios, ¿quién es? El hombre, ¿verdad? Si tú miras tu Biblia allí en Génesis capítulo 1 versículo 26 dice: luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Dios no hizo esa referencia con respecto a los peces, Dios no hizo esa referencia con respecto a las aves, lo hizo con respecto al ser humano. Ellos, o sea usted y yo, tenemos la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hermano, déjeme decirles, es un privilegio. De hecho, en el versículo siguiente, el versículo 27 dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó. Y a imagen de Dios, lo dije mal, ¿verdad? Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Yo sé que hoy en día hay bastante controversia, hay unos que creen que hay muchos géneros, pero la Biblia sigue siendo clara. Yo no sé lo que la gente piense, pero yo sencillamente hago lo que la Biblia dice. Hay hombre y hay ¿qué? Mujer. Lo demás, bueno, realmente es un problema para la persona. Pero lo interesante es que la consecuencia más devastadora del pecado, algunas personas pensarían que la consecuencia más grave del pecado de Adán y Eva era que murieron o que fueron expulsados del huerto. Y generalmente cuando tenemos las imágenes del huerto del Edén, pensamos en un jardín muy bonito, con animalitos muy bonitos y toda la cuestión. Pero déjame decirte, la consecuencia más devastadora del pecado en la vida del ser humano fue separado de la gloria de Dios. Ser separado de la gloria de Dios. Y quizás estos versículos los vemos en el discipulado. Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están privados ¿de qué? De la gloria de Dios. Una vez más, por favor, ayúdeme diciendo: Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos, otra vez, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, es interesante, el Emmanuel que menciona aquí no implica que Dios no está presente. ¿Cuántos saben que Dios está? Porque creo que fue la profe Rosita la que me hizo señas. Dios está en todo lugar. ¿Cuántos saben que Dios está en todo lugar? Uno de los atributos de Dios es que Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Y me impresiona porque hasta en el lugar que usted menos imagine, Dios está. Porque ese es uno de los atributos de Dios. Ahora, la cuestión es que si dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, o una de dos, o Dios está o Dios no está. Déjame decirle, Dios sigue estando. Aún en medio de nuestros errores, sus errores, mis errores, Dios está ahí. Dios no cierra los ojitos para que usted diga mentiras. O Dios no cierra los ojitos o Dios dice: ay no, Rosiris va a pecar, venga me escondo. No, Dios es omnipresente. ¿Cuántos dicen amén? La diferencia es que cuando Dios dice que el hombre queda separado de su gloria, es que Dios no puede o Dios no interactúa con el pecado. ¿Recuerda usted un pasaje en la Biblia donde Jesús está ahí y dice: Dios mío, ¿por qué qué? Porque me has desamparado. Porque hay un momento donde realmente Dios no tiene de hecho una comunión con el pecado. Dios no tiene comunión con la oscuridad. La Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Cuántos saben eso? Dios está en todas partes. La cuestión no es que Dios se esconda o cierre los ojitos, sino la cuestión es que sencillamente cuando hay pecado en el corazón de las personas, en nuestros corazones, sencillamente Dios no está interactuando con el ser humano. No hay ese Emmanuel. Ahora, pastor, eso es muy obvio y eso es muy lógico. Ok, bien. Quiero explicarle un poco más este concepto que quiero que tengamos claro con respecto a cómo es que es ese Emmanuel, Dios con nosotros. En este momento, donde estamos, hay aire. El aire está aquí, en medio nuestro. ¿Sí? De hecho, usted puede comprimir aire y aunque el aire no se pueda ver, porque no vemos como tal el aire, sabemos que hay aquí aire, ¿verdad? Pero ¿cuándo es donde en realidad empezamos a dar cuenta que necesitamos el aire? Cuando no podemos respirar, cuando tenemos un problema en nuestros pulmones, cuando nuestros pulmones no se llenan de ese aire que no podemos ver, pero que sabemos que es necesario.
Lo mismo es solo una ilustración, no estoy diciendo que Dios sea aire, pero es una ilustración para entender, Dios está en todas partes. En este momento hay aire en todas partes. Si yo mirara aquí debajo, hay aire debajo. Si yo subo, hay aire. ¿Cuándo yo empiezo a echar de menos el aire? Cuando no puedo respirar, cuando mis pulmones no responden a eso, cuando empiezo a darme cuenta que aunque no lo veo, lo necesito. Y déjame decirte en esta hora, muchas personas, aunque son cristianas y aunque hemos aprendido a desarrollar algunos conceptos como que Dios está en mi corazón o que Dios está en el cielo, muchas personas están viviendo su vida cristiana pensando de que Dios está cuando en realidad Dios no está. No porque no esté como tal, sino porque no está interactuando en mi vida. Y eso es algo preocupante. Jesús es la máxima evidencia de la interacción entre Dios y el ser humano. Aquí le estoy mencionando algunos pasajes que muchos de los que son creyentes de años conocen. Juan capítulo 3 versículo 16 en la Nueva Versión dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, tengo la Reina Valera acá, para que todo el que cree en Él, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Emmanuel, Dios con nosotros, es eso. El Padre entregó su Hijo único. No tenía más hijos. No es como dicen los mormones, que Dios tenía al diablo y a Jesús, y que el diablo hace las malas y Jesús hace lo bueno. No, ese concepto no es bíblico, no está en la Biblia. Era un único hijo que él tenía, y él, por amor a nosotros, el Emmanuel, es por deseo de estar con él. Dios quiere estar con usted. Por favor, déle ese consejo al que está a su lado. Dígale: Dios quiere estar contigo. No, es que yo no soy lo suficientemente bueno. No es que a mí todavía me falta, es que todavía estoy luchando con pecados. Déjame decirte, a pesar de tu pecado, a pesar de mi pecado, Dios te ama tanto que Él quiere estar contigo. ¿Alguno hay aquí que le caiga mal a alguna persona? Que diga: uy, no, yo no aguanto a fulano, ¿no? Ok, como dos nomás, que sinceros, gracias. Es interesante, no toda la gente nos cae bien. Y a veces quisiéramos que las personas de pronto tuvieran como que fueran como parecidos, y así todos seríamos felices. Pero déjame decirte, siempre hay alguien que uno dice: ay, no, ay, llegó fulano, ay, qué alegría, pero en realidad no lo es. Déjame decirte, Dios no piensa así. Dios te ama tanto, el deseo del principio de Dios, de habernos creado a su imagen y semejanza, de ese Emmanuel, Dios conmigo, es porque Él quiere estar con nosotros. Por eso hoy puedo decirte, no sé cuál sea tu condición, y con eso no estoy diciendo que seas el pecador más malo. No. Sencillamente quiero que entendamos que hay implicaciones realmente de entender que Dios quiere estar con nosotros. Así como el aire lo necesitas a Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, ¿cómo interactuamos con Emmanuel? ¿Cómo es interactuar con ese Dios con nosotros? Lo que profetizó allí y lo que se cumplió en Mateo. Lo ideal sería, preste atención a esto, lo ideal sería caminar con certeza de que cuentas con el respaldo más grande, que es el respaldo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es interactuar? ¿Cómo es saber que Dios está conmigo? No es pensar en los angelitos que Dios pueda poner al lado tuyo. No, yo me imagino esa parte de que Dios esté conmigo. Y cuando estaba pensando en cómo es interactuar, recordé en algún momento, cuando estaba trabajando en el colegio, recuerdo que en una ocasión había un niño que molestaba mucho a mis hijas. Yo era profesor de mis hijas. Y yo venía a clase y ¿cuántos hicieron el trabajo? Y pues mis hijas hacían el trabajo, entonces eran unas de las que quizá levantaban la mano. Y había siempre ese niño atrás que empezaba a molestar y decir: claro, ¿cómo son las hijas del pastor? ¿Sí? Y cualquier cosa él siempre tenía que sacar a flote que claro, son las hijas del pastor. Y un día, la verdad, pues sí, soy el pastor, sí, soy el papá. Y un día me molestó tanto y que le dije: silencio todos, fulano de tal. Y lo señalé, la verdad lo señalé. Hazme un favor, ellas sí, tienes toda la razón, sí son mis hijas, pero de aquí en adelante yo no quiero volverte a escuchar nada con respecto a mis hijas. Sabes que son mis hijas, ¿cierto? Ahí sí se cayó el niño. Sí. Pero tú tienes que saber que ellas son mis hijas, yo soy su profesor, y que ellas son buenas, sí son buenas. Listo, entonces no quiero nunca más volverlo a escuchar. Todos se quedaron callados, así juiciosos como ustedes, estás calladitos. Ahora usted dirá: uy, no, qué malo. Yo sé, después va a decir que soy pésimo. Esa parte en realidad no me interesa. La que me interesa es saber si Dios está. ¿Se han escuchado ese versículo, verdad? Si Dios es conmigo, vamos, dígalo sin miedo. Si Dios es conmigo, hermano, es ese respaldo de Dios.
¿Usted sabe lo orgulloso que se siente Gabriel cuando va a la calle con Néstor? Espero que sí, ¿no? Sí, bueno, él lo duda, pero yo creo que él se siente seguro porque es su papá, ¿sí? Uno se siente seguro cuando está ¿con quién? Con su papá. Y más si es un papá responsable, más si es un papá que está reflejando a Cristo, el niño se siente como firme y seguro. Te pregunto, ¿te sientes así con el Señor? Es lo ideal es que donde tú vayas, lo ideal no es que sientas a Dios solamente aquí en la iglesia, y no te estoy diciendo que sea malo, qué bueno que estés en la iglesia, pero lo ideal es que si tú vas al trabajo, tú tengas la certeza, diga conmigo, certeza. ¿Sabe? La palabra certeza va muy relacionada con la palabra fe. Es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? No se ve. O sea, tú no tienes que tener el dedo grande, gordo de Dios sobre tu cabeza diciendo, mire, aquí voy conmigo. No, no tienes que esperar eso. Pero sí puedes tener la convicción, la certeza en tu corazón de que donde tú vas, Dios va contigo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Como 2, 3 nomás. ¿Cuántos creen que Dios va con ustedes? Me encanta. Cuando Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Quiero que miremos aún ese pasaje, por favor. Vaya rápido a su Biblia en Romanos capítulo 8. Versículo 31 dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ahí viene la frase bonita, ¿qué dice? ¿Quién puede estar en contra nuestra? ¿Qué vamos a decir frente a esto? ¿Qué vamos a decir frente a una situación difícil? ¿Qué vamos a decir frente a la enfermedad? ¿Qué vamos a decir frente a una batalla que estés librando? ¿Qué vas a decir según lo que dice Romanos? Si Dios es conmigo, si Dios está de mi parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Ahora, allí no se termina. Muchas veces nos aprendemos versículos de la Biblia que son muy bonitos, pero tenemos que entender lo que todavía dice ahí. Versículo 32, si tiene su Biblia allí, lea el 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó ¿por quiénes? Por nosotros. ¿Cómo no habrá de dar generosamente junto con Él todas las cosas? Mi hermano, ¿cómo va a ser posible? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cómo estoy seguro? No, el pastor lo predicó el domingo, entonces el Señor debe estar conmigo. No lo veo como el aire, pero ahí debe estar. No, déjame decirte, la evidencia más grande de que Dios quiere estar contigo, de que Dios camina contigo, de que Dios quiere relacionarse contigo, está en el versículo 32. ¿Qué hizo? Entregó su único Hijo. O sea, yo creo que si Dios le dijera a mi suegra que hoy está aquí, que ella es maravillosa, yo siempre hablo bien de las suegras y de los suegros, entrégame tu único yerno. Yo sé que mi suegra no lo haría. ¿Cómo va a entregar a lo más lindo que el Señor le regaló? Suegra, ahí tú decías amén, lo ensayamos. No, es broma. El único Hijo lo entregó. No fue que dijera, bueno, si se porta bien, lo voy a entregar. No, lo entregó. Diga conmigo, Cristo murió por mí. Díselo a 2, 3 personas que están ahí cerca de ti. Dile, Cristo murió por ti, Cristo murió por ti, Cristo murió por ti. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora empieza a hacer una pregunta. Diga fuerte conmigo. A la cuenta de 3 va a gritar ¿quién? 1, 2 y 3. Ay, no, menos mal que es gritar, Dios mío. Allá los efectos especiales pondrán un grito así. ¿Cómo es? 1, 2 y 3. Esto está mejor. Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién va a decir, uy, pero mire esa Rosiris? Mire, el mundo te puede señalar, pero eso a ti no te debería importar, porque el que pagó el precio, el que te perdonó, el que te limpió, ¿quién es? El Señor. ¡Wow! Impresionante. Versículo 34 vuelve a decir, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Intercede. No dice intercederá o intercedió, no, dice intercede. Continuamente el Señor está intercediendo, por cada uno de nosotros. ¿No le parece que Dios es bueno? Eso lo está haciendo, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere estar con usted. Emmanuel, Dios con nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos apartará? Y me fascina esto. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y aquí es donde vengo a ampliar un poquito la idea, porque dice, la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Así está escrito, por
por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Pero ¿qué dice el versículo 37? Sin embargo, diga conmigo, sin embargo. Mira, hermano, aunque, perdón, enfatizo ese sin embargo. ¿Sabe qué quiere decir el pasaje? El Señor quiere estar contigo, te ama tanto, no hay nada que te pueda apartar del amor de Dios, no hay nada de esto. Y aunque te mencione tribulación, angustia y muchas otras cosas más, quiere decir que a pesar de que tú vivas esas circunstancias difíciles, yo sé que aquí todos viven vidas felices, pero déjame decirte, a pesar de eso, Dios sigue estando contigo. Dios sigue estando contigo. Pastor, perdí mi trabajo, no tengo trabajo. Déjame decirte, aunque pases ese tiempo sin trabajo, Dios está contigo. Pastor, me acaban de dar un dictamen médico donde estoy enfermo. Déjame decirte, no estamos negando, y algo que siempre les hemos enseñado como pastores es, no negamos una realidad. Pero lo interesante es que aún en medio de esos momentos difíciles, Dios está contigo. El Señor sigue siendo ese Emmanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, dice, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido, espere que me llegó un mensaje. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Espera, hermano, a mí me parece interesante esa parte. ¿Cómo estás interactuando? Eso es lo ideal. Lo dije al principio y creo que fui claro. Eso es lo ideal. El Señor está contigo en medio de cualquier situación. El Señor quiere estar contigo en cualquier situación. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, ese resplandor del Padre, ese saber que Dios quiere estar contigo a pesar de y en medio de, ¿sabes qué debe pasar en ti y en mí? El resplandor de su presencia con nosotros debe generar en nosotros una mayor responsabilidad con respecto a Él. Cuando yo sé que tengo ese respaldo de parte de Dios, me hace responsable también delante de Dios. Eso es lo ideal. Pero desafortunadamente, hermano, gran parte de los casos, pareciera que cuando habláramos de Dios con nosotros, estuviéramos hablando más como en el término de subordinación. ¿Sabe qué es subordinación? En la parte laboral, subordinación es el empleado, el jefe, el empleado que obedece al jefe. Y déjeme decirle, cuando hablamos de Dios con nosotros hoy en día, no estamos hablando de pronto una subordinación de que nosotros somos los esclavos de Dios, sino muchas veces hemos caído en el error tan grande y tan garrafal de pensar que Dios es ¿qué? Mi esclavo. No sé si me haga entender, pero en ocasiones, hermanos, muchos están viviendo una relación con Dios donde es Dios quien tiene que correr a hacer todo lo que les está pidiendo. ¿Sí? Señor, tienes que sanarme. Señor, tienes que bendecirme. Señor, ¿dónde estás? Señor, aquí. Y le reclamamos al Señor por todo. Dios quiere estar con nosotros, pero en ocasiones, en realidad, el estar Dios con nosotros pareciera que tuviéramos como la lámpara de Aladino. Sacamos la lámpara de Aladino única y exclusivamente para flotarla un poquito y pedirle qué es lo que necesito. Y hay donde no me la cumpla, porque nomás no me conteste, voy reciclando la lámpara de Aladino. ¿Cuántos cristianitos han reciclado hace rato? Me llama la atención Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, Marcos capítulo 4, versículo 35 y Lucas capítulo 8. En los tres evangelios, quiero enfocarme en Marcos, pero en los tres evangelios nos cuenta una historia bien particular y que nos hace entender un poquito con respecto a ese Dios con nosotros como muchos hoy en día lo están viviendo. Quiero que se ubiquen, si me ayudas en la pantalla, amor. Marcos capítulo 4, versículo 35 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas,
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Anegar es inundarse. No es que se estuvieran, bueno, sí, se inunda, se hunden, está bien. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo en un cabezal y le despertaron y le dijeron, ¿qué le dijeron? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros. ¿Qué se decían? ¿Quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Me llama la atención que cuando miramos en el versículo 36, si se regresan al 36, Jesús, después de hacer lo que hacía, dice, vamos a ir al otro lado, vamos a cruzar este lugar. Y cuando ellos van en la barca, me llama la atención esa expresión que hay ahí, dice, lo tomaron como estaba en la barca. O sea, ni siquiera le dijeron, Jesús les dice, vamos a irnos al otro lado. Y ellos ni siquiera le dijeron, Jesús, ¿quieres irte con nosotros? Hay más barcos, hay quizás barcos más cómodos, ¿te parece bien? No, sencillamente lo cogieron como estaba. Vamos al otro lado. Bueno, ándele, Señor. No le preguntaron. Yo te pregunto, ¿le has preguntado a Dios cómo quiere que Él actúe esta semana contigo? Sería bueno que lo hiciéramos de vez en cuando. Señor, voy a empezar este negocio. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo hacemos? En ocasiones no le preguntamos. Sencillamente que, vamos, hagámosle. Y dice la Biblia en el versículo 37 que hay una tempestad. Cuando la Biblia hace referencia o el término tempestad, sencillamente, bueno, no tan sencillo, son esos vientos fuertes. En la época de Jesús no teníamos esos barcos, grandes barcos, de pronto muy estables. No habían esos barcos con motores porque no existían los motores en esa época. Los barcos eran movidos por las velas, lo que llamamos esas telas grandes, y eran impulsados por el viento. Ahora, imagínese usted metido en un barco donde ¿para qué sacamos las velas si esto está terrible? El viento está que mueve todo. Lo que mueve todavía más es el agua. Las olas empiezan a crecer. No son grandes tsunamis, no. Sencillamente el viento es fuerte y empieza a poner el agua demasiado fuerte, demasiado movida, y empieza a entrarse el agua. Ahora, le pregunto yo, ¿dónde dice el versículo siguiente que está? ¿Dónde estaba Jesús? Dice la Biblia que Jesús estaba en la popa. Diga conmigo, la popa. ¿Cuál es la popa? Espere que todos respondían. ¿La parte de dónde? Allá. La parte de adelante. ¿Tú qué dijiste? La parte de arriba. La parte alta. Pues déjeme decirle que el barco tiene 4 partes. La popa queda atrás. La popa no está adelante. Adelante queda la proa. Atrás queda la popa. Aquí se han escuchado, de pronto no somos marineros, pero que dice a babor, no a vapor, sino a babor es a la derecha, a estribor es a la izquierda. Jesús, ¿dónde estaba? Atrás. Y ahí donde dice que estaba recostado, estaba durmiendo sobre un ¿qué? Cabezal. Un cabezal, en esta época, un cabezal, ¿qué será un cabezal? Sencillo, hermano, un cabezal es una almohada. Jesús estaba durmiendo. Y algo a lo que quiero llevarle es, aunque Dios quiere estar con nosotros, aunque Dios anhela ayudarnos en medio de nuestras situaciones, en muchas ocasiones nosotros nos encontramos como los discípulos. Sabemos que Dios está ahí. Sí, Dios está ahí, Dios es omnipresente. Pero la cuestión es, ¿cómo estás teniendo esa relación con Dios? ¿Cómo te estás comunicando con el Señor? Yo he tenido la oportunidad, no voy a decir con quién, pero bueno, he estado con mi esposa y hay momentos donde vamos a visitar a alguno. Y me siento y la persona termina hablando también con mi esposa, que yo termino casi que dormido allá en la silla. Y las veo y hablan, qué bonito. Y no está mal que hablen, pero yo termino ¿cómo? Durmiendo, ¿sí? Si usted tiene una sala muy bonita, gloria a Dios por su sala, pero es muy peligrosa para mí, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con el Señor. Si en este momento, no solo responder, Señor está en mi corazón, no, ¿cómo está el Señor en tu vida? ¿Estará Jesús dormido? ¿Estará Jesús ahí atrás? Yo creo que hay momentos donde el Señor se duerme, no porque pobrecito está demasiado cansado, no, yo creo que se aburre de estar ahí a la espera de que tú le vas a decir. No me habla, no me dice nada.
Y ahí arrancan las tempestades. Y es ahí donde todos ahí se aparecemos a decirle, Señor. Y escogí Marcos, aunque se habla en Mateo, en Marcos y en Lucas. Escogí Marcos es porque Marcos sí usa una expresión: ¿no tienes cuidado que perecemos? No sé, hermanos, cuántos de los que estamos aquí, cuando pasamos problemas, es cuando empezamos a reclamarle al Señor y a decirle, Señor, pero a ver, ¿no dijo que usted iba a estar conmigo? Señor, ¿no dices que me ama? ¿Por qué estamos en esta tempestad? Señor, ¿por qué se me cerraron? Como que solamente clamamos al Señor solo cuando ¿qué? Tenemos problemas. Pero mientras todo esté bien, no necesitamos de Dios. De hecho, estuve mirando en la Nueva Versión Internacional, dice, Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No le preocupa, Señor? A ver, ¿no que somos tus amados? ¿Tenaz? ¿Cuál es tu relación con el Señor? ¿Cómo estás interactuando con ese Dios con nosotros? ¿Cómo te estás relacionando con Él? ¿Qué es lo último que Dios te habló? ¿Cómo estás leyendo su palabra? ¿Qué entiendes del propósito que Dios tiene para ti? Son muchas preguntas que quizás no las podrías o no las deberías responder de una, sino deberíamos meditar en cada una de esas cosas. ¿Qué nos habló Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios? De la situación en la que estamos, ¿cómo Dios nos va a guiar en esa situación? Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Yo sé que todos ustedes tienen una muy buena relación con el Señor, pero por si las moscas, mis amados, tengan cuenta de ese Dios con nosotros. Él está, pero dejemos de acudir al Señor solo o únicamente cuando estamos en problemas. Si es tu caso, muy seguramente vas a seguir metido en problemas. Te lo voy a repetir. Si tú eres la persona que solamente busca a Dios cuando tiene problemas o dificultades, te tengo una buena noticia. Dios te va a sacar de esa, pero va a permitir que venga también otra. ¿Sabes por qué? Porque si ese es tu método, el que tú has elegido para estar con Dios, Dios quiere estar contigo. Entonces, ¿qué hace? Ok, te voy a sacar de esta, Chencho, pero a la próxima nos vemos dentro de 8 días aquí. Ay, Señor, yo conozco personas de la iglesia que, ay, pastor, ore por mi hogar. Señor, y uno le ora, y déjeme decirle, lo bueno es que Dios oye. Diga conmigo, Dios nos oye y Dios los ayuda. Y eso es lo que más piedra da, hermano. A mí me pasa las de Jonás. ¿Cuántos leyeron la historia de Jonás? Y no, y Señor, ¿para qué le oré? Yo sabía. Y le vuelve y le va bien, y vuelve y le va bien. ¿Y qué pasa? No volvió. Pero le tengo buenas noticias. Próximamente volverá aquí. ¿Cómo? Pastor, Dios con nosotros, pero busque una manera más, no sería tanto cómodo, sino, dilo, gracias, busque una manera menos traumática de tener a Dios con nosotros. Ahora, para terminarles, voy a darles algunas recomendaciones para estar con Dios o estar con Emmanuel, Dios con nosotros. Ya Dios trazó un destino. Si ustedes se dan cuenta, ellos no estuvieron en la tempestad porque si no, Dios les dijo, vamos a ir al otro lado. Yo quiero decirle algo, Dios ya trazó su destino. Dígale que está ahí a su lado. Dios ya sabe lo que tiene para usted. Ahora, lo interesante es que Jesús nos reúne con el Padre. Aprendemos y sabemos cómo relacionarnos con Él, ¿sí? Pero yo quiero invitarle a que seamos, si sabemos que Dios tiene un propósito con nosotros, aprendamos a ser más cordiales, aprendamos a ser más amables. ¿Alguien puede decir amén a eso? Desarrolle una relación buena con Dios. Yo no sé si les he contado, en estos días estuve recordando con mi esposa, cuando la conocí, yo me acuerdo que cuando yo conocí a Pilar, salíamos del colegio y ¿cómo estás? Bien, ¿qué me cuentas? Nada. ¿Te gusta dejar cosas? Sí. No, esa era la relación que teníamos con ella. Por eso terminamos la primera vez. Y no funcionó, esa vaina no iba para ningún lado. Pero yo sabía que Dios la tenía para mí y yo para ella. Pero algo que me llamó la atención es que después de un tiempo, cuando decidimos regresar, teníamos que hacer las cosas bien. Y fue un tiempo, de hecho antes de ser novios otra vez, fue un tiempo muy bonito donde empezamos a hablar. ¿Qué habla usted con Dios? ¿Qué relación, qué comunicación tiene usted con Dios? Y cuando te hablo esto, créeme que no es la intención de pronto señalar y decir que eres malo o bueno, sino en realidad cómo te estás relacionando con Dios. Dios no es tu lámpara de Aladino.
Dios puede hacer todos los milagros, sí. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios te puede sanar, sí. Pero ¿qué tal si mientras llega el momento de tu sanidad, tú aprendes a ser cordial con Dios? ¿Qué tal si antes de que se abra la puerta de bendición que muy seguramente necesitas y estás buscando porque lo necesitas, qué tal si te vuelves un poco más amable con Dios? Lo necesitamos. No te estoy diciendo que seas amable conmigo, no. ¿Cuán amable podemos llegar a ser con el Señor aún en medio de esos momentos? Segundo, dejemos de temer a los problemas. Si estás tomando apuntes, dejemos de temer a los problemas y desarrolla esa seguridad de que el Señor está contigo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Desarrollar esa seguridad de que Dios está conmigo. Claro, hay problemas difíciles, hermanos. Hay momentos duros en nuestras vidas. Todos tenemos que vivir momentos así. De hecho, déjame decirte, aún esos momentos difíciles Dios los ayuda para formar parte de nuestro carácter. Es necesario. Pero entonces, dejemos de temer al problema. Desarrollemos seguridad por el hecho de que Dios está con nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Jesús en una ocasión dice unas palabras bien fuertes. Mateo 10:28 dice: no teman a los que pueden matar al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién tenemos que temer? A Dios. No, pastor, pero es que el temor a Jehová habla de respeto. Sí, hay que tener respeto, pero usted y yo deberíamos temer delante de Dios. ¿Cómo se siente usted con una persona que solamente lo busca usted para pedirle? ¿Chévere? Yo creo que llegamos a un punto donde, ahí viene, y le huimos a esa persona. Ahora, Dios no es así, pero deberíamos, saque ese temor al problema. ¿Estás pasando dificultad? Levanta tus manos y di: Señor, gracias por ese momento de dificultad. Pastor, usted está loco, pero déjame decirte, es algo de lo que deberíamos hacer. Porque es que mi relación con Dios, tu relación con Dios no depende de la ausencia de los problemas. Tu relación con Dios es algo continuo aún en medio de los problemas. ¿Alguien puede decir amén a eso? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Hay un caso en la Biblia que me impresiona demasiado y está en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3 nos cuenta de 3 jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego. El rey de esa época manda a hacer un ídolo grande, una estatua grande, la cual tenían que todo el mundo adorar. Si usted ha leído esa historia, sabe que estos 3 muchachos no lo hicieron, los avientan ante el rey. O sea, dicen: oh rey, ellos no están adorando. Y me llama la atención que cuando el rey los llama, le dice: mire, Sadrac, Mesach y Abednego, vamos a hacer algo. Voy a poner musiquita, ustedes escuchan la musiquita y ya, adoren la estatua, y se salvaron. O sea, les da el chance de que se salven. Y algo que me llama la atención es que ellos que no lo hacen. Si usted mira el versículo 16 y me ayudas en la pantalla, dice: Sadrac, Mesach y Abednego respondieron: rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Versículo 17: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero lo que más me impresiona es el versículo 18. ¿Qué dice el 18? ¿Sí está allí? ¿Cómo dice el versículo 18? Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted, Roy, que no lo vamos a hacer. Qué tenaz. ¿Sabe? Perdón, tenaz es aleluya en hebreo. Lo que me parece tenaz, ¿sabe qué es, hermanos? Yo no sé en qué momento de nuestra historia nos enseñaron que Dios tenía que hacerlo todo, que Dios tenía que responder. No sé si me hagan entender. Es interesante. No tienes que calentar el horno, rey, fresco. No lo vamos a hacer, porque Dios nos puede salvar de tus manos. Pero aunque no lo haga, no lo vamos a hacer. Wow. Personalmente, yo creo que una de las cosas más difíciles para mí, y más con respecto a Dios, es cuando Dios dice no. No. Porque estamos acostumbrados a decir: Señor, bendíceme, y que Dios diga. ¿Y qué pasa si Dios dice no? Dios, ese empleo que necesito. No, y oramos, y no está mal, hermano, orar con ganas. Pero que Dios, usted termine la oración y ni siquiera le diga no, sino que haya un silencio sepulcro. ¿Me escuchaste, Señor? Duro. ¿Saben? Quiero que adelante ese versículo, en ese mismo libro, Daniel 3:24, es la parte más especial de la historia.
24 dice: en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y preguntó, sorprendido, a sus consejeros. ¿Qué les preguntó? ¿Acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Versículo 25. Pues miren, exclamó, allí en el fuego. ¿En dónde? Allí en el fuego. Dice, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. ¿Quién estaba en el fuego con ellos? El mismo Señor. O sea, el Señor los pudo rescatar. Yo le pregunto, ¿el Señor los hubiera podido salvar? Sí, pero no los salvó. Los metieron a la candela. Hermano, y estando en la candela, déjame decirte, estando en tu problema, estando en tu lucha, estando en tu batalla, el Señor es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero yo los veo con las manos, sí dice algo así, ¿no? Estoy parafraseando, ¿no? Yo los veo, ellos están, ¿qué? No están con ataduras y sin daño alguno. Hermano, tú estás pasando por el momento de dificultad. ¿No te estás dando cuenta que el Señor está ahí al lado tuyo? Estás teniendo problemas, se están cerrando las puertas, pero Dios está ahí contigo, caminando contigo. ¿Alguien dice amén a eso? Él no te ha abandonado. Pero Señor, llevo 3 meses sin trabajo. Pero estoy casi seguro que puedes pasar 3 meses y hasta más, y nunca te vas a acostar sin nada que comer. ¿Alguien me está entendiendo lo que le digo? Dios con nosotros no es el Dios de los milagros porque tenga que hacerlo. Dios con nosotros es aún en ese momento. Cuando tú y yo crezcamos, y yo me involucro allí, hermanos, porque no le estoy hablando algo de aquí para allá, no, yo me involucro allí. Cuando aprendamos a crecer en ese nivel de fe del Dios con nosotros, del Emmanuel Dios con nosotros, hermano, pasará lo que pase. Me dirán lo que digan, pero si yo sé que Dios está conmigo, yo voy a continuar. Porque el que dice la última palabra de mi vida, ¿sabe quién es? Dios. Quien dice la última palabra de tu vida no es un cáncer, perdóname, y el cáncer existe. El que dice la última palabra de tus hijos no va a ser bienestar familiar. El que diga el final de tu matrimonio no va a ser la circunstancia. ¿Sabes quién debe ser el que ponga el punto final? Si es que lo quiere poner, Dios. Para ese momento usted estaba bien emocionado. Aleluya, gloria sea al Señor. Bien, vamos con el tercero. Debemos aprender a honrar a Dios. ¿Qué dije? Debemos aprender a honrar a Dios. No solo después del milagro o por el milagro. Señor, vuelvo al ejemplo y créame que lo he visto muchas veces. Señor, si tú me bendices, yo voy a bendecir tu obra. Benditos que están bendecidos que no los vuelves a ver. Honrar a Dios no es después del milagro, es cuando, antes. ¿La fe funciona después o antes? Antes. Tienes una situación difícil, necesitas la fe antes, no después. Se acabó el mercado, es ahí donde tú necesitas el milagro, la fe. Ya después, ¿para qué? Ese cuento del después. No, yo sabía que el Señor me iba a bendecir. Yo estaba segurísimo, carreta, al principio no tenías fe. Y honrar a Dios, y quiero ser claro en esto, no te estoy hablando de ofrendas, de diezmo, no. Honrar a Dios tiene que ver mucho con tu alabanza a Dios. Alaba a Dios, alaba, y hace un momento lo cantábamos, alaba a Dios, alabe el nombre del Señor. Dios es bueno. Y yo quiero darte un consejo antes de leerte el pasaje que quiero compartirte. Yo quiero decirte algo, aprende a alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y cuando tú pases por esos momentos difíciles, alábalo, porque posiblemente si echas cabeza para atrás vas a recordar que Dios lo ha hecho una y otra vez. ¿A cuántos el Señor los ha levantado 1, 2, 3 veces? Creo que todos levantaríamos nuestra mano, porque Dios es así. Honre al Señor. Y esto sí es espectacular. Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. Hasta canciones se han hecho de este, pero vivirlo, hermano, eso es de admirar. Y lo voy a leer así, dice: aunque la higuera no florezca, ni hayan frutos en las vides, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no hayan ovejas, ni vaca alguna en los establos, aún así, mira lo que dice el versículo 18. ¿Qué dice? ¿Puedo leerlo fuerte? Aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación.
Wow. Aun cuando no haya, vamos a alabarlo. Y quiero decirte, para muchos realmente eso es una locura. Y es más fácil escuchar las voces que quieren apagar tu fe a decirte, eso es una locura, usted tan bobo. Se va a poner a cantarle al Señor, póngase a rogarle al Señor a ver si le hace el milagrito. Es más, algunas personas hasta llegan a caer en idolatrías, meterse en religiones raras, falsas doctrinas, solamente porque les digan lo que quieren oír. No, déjame decirte, mantén tu fe. Y yo no sé específicamente quién necesita esta palabra en este día, pero yo quiero decirte de parte de Dios, mantén tu fe. No dejes de alabarle. Si lo alabas cuando tienes las cosas buenas, alabemos al Señor cuando también haya una necesidad. Tenemos que creerle a Dios. Ese es el Dios que quiere estar con nosotros. Ese que estuvo con esos tres en medio del fuego. Alabe el nombre del Señor. Siga creyendo. No le tenga temor tanto al problema. Téngale temor de que Dios no esté con usted. De resto, que pase lo que tenga que pasar. Quiero que me ayuden volviendo al pasaje de Marcos. Ustedes se pueden ubicarse allí. Marcos capítulo 4, los 2 versículos finales. Marcos 4:40. Jesús, después de calmar la tempestad, de calmar el mar, muy bonito, hace 3 preguntas que usted y yo nos tenemos que responder. Ahí no las respondieron, pero hay unas preguntas allí. La primera dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué es eso de amedrentar? ¿Sí dice allí eso? Sí. ¿Cómo dice allí? Ok, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Qué es lo que tanto te da miedo? Y hoy de parte de Dios quiero hacerte esa pregunta. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué nos da temor? Y para responder esa pregunta, ¿qué es lo que te da miedo? Ay, créeme, y no te estoy pidiendo que busques una respuesta espiritual. No. ¿Qué es lo que te da miedo? Hay personas que temen a quedarse solas. Hay personas que temen no tener dinero en la cuenta, porque no tener dinero es sentirse que quedan sin nada. ¿Cuántos temen de pronto a que venga la enfermedad? ¿Qué es lo que te da miedo? Puedes anotar lo que quieras. Pero la segunda pregunta que el Señor le hace, ¿cuál es? Venga, voy a mirar acá para. ¿Cuál es la segunda? No, vuelve al 40, por favor. Dice allí, todavía no tienen, ¿qué cosa? Aquí en mi versión dice, ¿cómo que no tenéis fe? Nuestra fe debe surgir, escuche esto. Tu fe, no la fe prestada, no la fe de tu cónyuge, la fe de tus padres, no, tu fe. Nuestra fe debe surgir de nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Y no solo del milagro que Dios puede hacer. O sea, ¿qué te tiene asustado? ¿Qué te tiene temeroso? Tú puedes decirle a Dios, Señor, me da miedo esto. Ok. Pero la fe para vencer, la fe para salir al otro lado, la fe para vencer esa tormenta de tu vida, está totalmente conectada con tu relación con el Señor. Y posiblemente tú me puedas decir, pastor, pero es que yo oro, pastor, yo estoy buscando al Señor. Entonces tengo una respuesta para eso, si ese es tu argumento. Pues si tienes esa relación con Dios, síguele creyendo al Señor, porque Él nunca, Dios a nadie le debe nada. Pero es que ya, no te preocupes, vale la pena creer en el Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, en el versículo 41 dice, ¿quién es este que el viento? ¿Sí ven que dice al final? En 41 dice, ¿quién es este? Ay, ¿quién es este? A ver, ¿quién es este? El mismo que estaba en el barco, el mismo que usted estaba llevando en el barco, el mismo que les dijo que iban a pasar a los. Ese es el mismo. ¿Saben? Dios no cambia. Diga conmigo, Dios no cambia. La pregunta es, ¿cómo es que no conoce usted al Dios que ha estado con usted? Y si no lo conoce, ¿quién es ese que hace milagros? Pues el mismo que está, el mismo que en algún momento usted abrió su corazón. Terminamos viviendo vidas en derrota, en temor y en tristeza, solo por esto, por ignorar quién es Emmanuel,
Dios con nosotros.